boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. Their time to stop you. Run, boy. El CrossFit es un tipo de entrenamiento compuesto por ejercicios funcionales ejecutados a alta intensidad. Es un programa de fuerza y acondicionamiento físico general, cuyo objetivo es incrementar la condición física. Combina tres disciplinas deportivas como son halterofilia, gimnasia y acondicionamiento cardiorrespiratorio. En el antiguo Egipto se realizaban ejercicios físicos de gran intensidad, presentes en el sistema militar, realizados mediante juegos y ejercicios. También en la antigua Mesopotamia se utilizaban sistemas de entrenamiento muy sistematizados, donde la resistencia y la agilidad se desarrollaban mucho. Kikuli escribió el primer manual de entrenamiento de caballos, que fue considerado el precedente del interval training. Por otro lado, en la antigua Grecia se utilizaba un entrenamiento sistemático donde se realizaban actividades que eran labores naturales, saltar, correr, trepar, remar, etc. Mucho más adelante, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se introducen los métodos de entrenamiento, el interval training por Emil Zapotec. La gimnasia militar está presente desde 1800, pero tuvo su auge en el siglo XX, que servía para mantener físicamente tanto a soldados como a la población. Pero también tenemos que estudiar el origen de la halterofilia y de las escuelas de gimnasia para entender de dónde proviene el CrossFit. Por lo tanto, cabe destacar que el origen de la halterofilia se remonta, según algunos historiadores, al año 2600 a.C. en China, como método de entrenamiento. Posteriormente, la halterofilia pasó a ser una demostración de fuerza entre los hombres y un espectáculo circense hasta el siglo XIX, conocido como levantamiento de peso, y no fue hasta finales del siglo XIX cuando se llamó halterofilia. En cuanto al ámbito educativo, a partir del siglo XVIII empieza a tener presencia la educación física en la sociedad, y es en esta época, hasta el siglo XX, cuando se produce el nacimiento de cuatro grandes escuelas gimnásticas: la escuela sueca, con un sistema analítico; la escuela alemana, con un sistema rítmico; la escuela francesa, con un sistema natural; y la escuela inglesa, con un sistema deportivo. Centrándonos en la actualidad, hoy en día hay métodos como el HIIT o el HIIT, que son métodos muy parecidos al interval training y que tienen mucho que ver con el CrossFit. El CrossFit surgió en 1995 en California por un estadounidense, Greg Glassman, para entrenar a policías californianos, y se fue extendiendo a cuerpos de bomberos y marines. Hasta 2007 no se organiza la primera competición, que tuvo lugar en Aromas, y en 2009 esta competición tuvo un carácter internacional. Posteriormente, en 2010, se crea en Los Ángeles la sede del CrossFit. En la actualidad existe una gran aceptación social por el deporte, y esta puede llegar hasta el extremo de convertirse en algo más que una práctica deportiva, una forma de vida. Uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años es el CrossFit. Su auge se debe a la utilización de movimientos de varias disciplinas deportivas, como también el creciente desánimo de las personas que van al gimnasio de sala y se sienten atrapados dentro de actividades monótonas y repetitivas. Además, este tipo de circuitos funcionales como el CrossFit se ha observado que provocan mayor adherencia que otro tipo de entrenamientos como ejercicios aeróbicos moderados, tal y como se muestra en un artículo publicado en Biomed Central en 2014. Pero no se puede hablar del impacto social del CrossFit sin nombrar las redes sociales. El deporte de mayor auge debe su propagación gracias a las redes sociales. CrossFit es una marca registrada y ellos cuentan con sus propios canales de redes sociales. Además de utilizarlas como propaganda directa de este deporte, también hacen una publicidad indirecta, ya que la gente suele subir fotos o vídeos de sus entrenamientos o retos. Todo esto hace que más gente se inspire a conocer esta actividad y quieran practicarlo. No existe un estándar concreto ni unas reglas de funcionamiento a nivel general. Cada competición tiene sus propias normas de funcionamiento, y en todas ellas existen jueces que vigilan la correcta ejecución de los ejercicios. Existe categoría femenina y masculina. La mayoría de las competiciones son online, como las Team Series, donde presentan un WOD of the Day, entrenamiento del día, donde la forma de clasificación es grabarse uno mismo para después colgarlo en YouTube y enviar el enlace a los organizadores para ser revisado, y estos seleccionan las mejores marcas. La competición más importante dentro de este mundo son los CrossFit Games. Tuvo su inicio en 2007 por Greg Glassman, donde creó un workout el mismo día del evento y un grupo de atletas lo realizaron. Más adelante derivó en tres tipos de competición: Open, Regional y Games. A nivel nacional, Ellen Navarro es un referente de este deporte. Su vida siempre ha girado en torno al deporte, y por suerte hoy en día puede vivir de ello. La práctica de capoeira fue una de sus primeras motivaciones, y donde empezó a descubrir que no existían límites en el deporte. Gracias a esto se introdujo en el mundo del surf.
Plantear meterse en el cuerpo de bomberos fue lo que le llevó al mundo del gimnasio y la musculación, para preparar estas pruebas. En este mismo momento empezó con la práctica de la escalada, con la que entrenaba su parte psicológica. Fue entonces, a los 31 años, en 2013, cuando a través de varios amigos se introdujo en el mundo del CrossFit. Se sacó el título de entrenadora de CrossFit y fue seleccionada para entrenar en el Club de Halterofilia de Valencia, en el cual también compite y entrena. Y fue a partir de este momento en el que comenzó su trayectoria profesional en este mundo, presentándose a varias competiciones ese mismo año y obteniendo muy buenas marcas. Segunda clasificada femenina en el primer Urban World Ciudad de Málaga en 2013. Primera clasificada femenina en la Lucy Challenge CrossFit en Sevilla en 2013. Primera clasificada femenina en el primer CrossFit CV Games en Valencia en 2013 y cuarta clasificada femenina en Central Europe Throwdown celebrado en Bratislava, Eslovaquia en 2014. I use the dead wood to make the fire rise. The blood of innocence burning in the stars. I filled my cup with the rising of the sea and poured it out in an ocean of debris. Mi nombre es Elia Navarro, me dedico a competir en CrossFit y en halterofilia y trabajo también aquí además. ¿Cómo te iniciaste en el CrossFit? Una amiga, entrenaba con una amiga, yo preparaba una posición y entrenábamos juntas en el gimnasio y me dijo que viniese a probar a una clase de CrossFit y después de 3 intentos que conseguí hacerla, llegué y me gustó mucho, así lo conocí. ¿Con qué palabra definirías el CrossFit? Superación, ¿Has practicado otros deportes? sí. ¿Practicas todavía alguno de los que practicabas o lo has dejado Sí, del todo? practico surf y halterofilia además. ¿Qué es lo mejor de practicar esta disciplina y por qué? A mí me gusta mucho porque es muy dinámica y no es algo que es repetitivo y siempre es lo mismo y siempre tienes que volver a hacer los mismos ejercicios. Siempre son combinaciones diferentes, entonces es muy divertido. ¿Y lo peor? No sé decirte algo muy negativo, Algo la de- verdad, pero lo peor, que si no es practicado con un poco de cuidado y con cabeza, puedes hacerte daño. ¿Qué cosas buenas te ha dado entrar en este mundo? Muchas, desde que empecé a hacer CrossFit, la verdad que mi vida siempre ha girado un poco en torno al deporte y siempre me ha gustado mucho el deporte, pero desde que empecé a hacer CrossFit estoy pudiendo vivir de lo que realmente me gusta, que es el deporte. ¿Cómo es un día para ti? ¿Te levantas y...? Me levanto por la mañana, ¿O no? desayuno, me vengo al box, estoy entrenando hasta mediodía, sobre las 3 más o menos me voy a casa, como, duermo una siesta, me vuelvo a ir a entrenar, pero me voy al club de halterofilia, entreno halterofilia y vengo y empiezo a dar clase. ¿Y de los 7 días cuántos entrenas? 6, 6. pero no igual, el sábado solamente entreno una vez, Por la mañana. por la mañana o por la tarde, depende, Depende. normalmente por la mañana. ¿Cuántas competiciones Suelo has hacer hecho? ¿Sueles hacer al año y cuáles tienes a la vista? Suelo hacer entre 7 y 10 y depende de cuántas pueda llegar por las fechas, pues las hago todas o hago las que llevo. ¿Qué competiciones has ganado? He ganado el French Throwdown, he ganado el Spanish Throwdown y en el resto he hecho podium en casi todas, pero primera solamente estas 2. Pero bueno, Que yo podio. recuerdo ahora mismo, ¿eh? Pero está bien. Aparte del entrenamiento, ¿qué consideras importante? Espera, te he dicho que he Ah, ganado bien. estas a nivel europeo. Europeo. A
A nivel nivel nacional. nacional he ganado unas cuantas más. ¿Qué consideras importante de cara a una competición aparte de entrenar? El descanso y la alimentación. O sea, te preparas unos días antes. Sí, o sea, yo durante todo el tiempo intento llevar una alimentación bastante equilibrada y bastante controlada. Antes de la competición es verdad que hay que como afinar más, estar más pendiente todavía de la comida, de los descansos, y el entrenamiento cambia un poco dependiendo si voy a competir o no. ¿Se gana suficiente dinero para vivir de esto? ¿Se gana suficiente dinero? Si haces podium, ganas un poco más de dinero. Si no, yo por suerte tengo patrocinios de casi todo, entonces no me gasto dinero en esto. Trabajo y gano dinero, y además también hago entrenamientos personales para gente, con lo cual también gano dinero, y hago seminarios. Sí, yo vivo de esto, ¿eh? O sea, pero quizás porque estás en la élite, igual la gente Sí, que... no, si no, no sería posible. Tienes que estar en un nivel muy, Muy alto, alto. ser muy bueno, si no tendría estos patrocinios. Y en este mundo existen muchos intereses económicos, se mueve mucho dinero. Yo creo que cada vez más, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí quizás es un poco más desconocido, pero sí que se mueve dinero. ¿Has tenido a alguien como modelo en el CrossFit? ¿O Sí. simplemente te iniciaste y...? Yo me inicié porque me gustaba, y evidentemente cuando quieres conseguir estar en un nivel alto tienes que siempre buscar personas en las que te quieras ver reflejado un poco y seguir un poco su trayectoria. Yo al principio empecé pues evidentemente con las chicas más conocidas quizás eran Annie Dottir y Camille Leblanc, y en un principio fueron quizás ellas, pero enseguida cuando empecé a meterme más en el mundo, empecé a competir a nivel internacional y europeo. Sarah Simons-Dottir. ¿Crees que el CrossFit es muy conocido en España? Cada vez más. No es muy conocido, pero cada vez sí que es más conocido. Cada vez tiene más impacto. Sí. ¿Y a nivel internacional? Muy conocido. O sea, que todavía queda mucho por llegar aquí a España. Sí, pero es verdad que yo desde que empecé hace 3 años, ahora es mucho, o sea, ha evolucionado mucho. Hay muchísimos más boxes, hay muchísima más gente, y que el nivel también va aumentando poco a poco. ¿Cómo animarías a una persona que no practica este deporte que lo practique? Ya sea deportista o no deportista. Me animaría a que probase por lo menos para que viese este deporte, además de ser 3 disciplinas, que al final, si no te gusta el deporte, evidentemente puede que no te guste, pero si te gusta un poco el deporte, en cuanto lo conoces es muy fácil que te pueda llegar a enganchar, sobre todo porque el tema es que tú siempre estás intentando hacer los mejores tiempos, el tema de los tiempos en la pizarra, todo esto es como algo que te engancha, y la intensidad quizás sea uno de los alicientes más fuertes para que la gente se enganche. ¿Cómo lo animaría? Le diría que probase. Prueba y luego hablamos, ¿no? Que después estoy segura que no se quedaría, que por lo menos no se quedaría igual, ¿sabes? Como haber probado ir a natación o ir a hacer cualquier otro deporte. Pasa. ¿Crees que es un deporte para todos los públicos? Sí, para todos. Niños, abuelos, personas mayores, personas jóvenes, personas preparadas, menos preparadas, porque si algo tiene CrossFit es que al final se puede escalar a todos los niveles, y todo el mundo puede ser capaz de hacer CrossFit en su nivel. Aparte de lo que has adquirido, que es la condición física, desde que lo practicas, ¿has adquirido algo más, has aprendido algo más de esta disciplina, que no sea solamente la condición física? Sí, he aprendido a conocerme muy bien, a conocer un poco dónde pueden estar mis límites, o realmente a desconocer dónde están mis límites, porque cada día me sorprendo más y me doy cuenta que al final es muy mental todo. ¿Crees que es beneficioso para la salud? Sí, es beneficioso para la salud, mientras sea un deporte que practicas y que practicas de forma saludable. Es verdad que al final, como todos los deportes, cuando lo practicas en nivel élite, quizás no sea posible estar en la élite durante toda la vida, porque el deporte al final, el desgaste físico te pasa factura, y supongo que en unos años quizás yo ya no pueda estar al nivel que estoy.
¿Crees que los sacrificios que has tenido que hacer para llegar hasta aquí han merecido la pena? Sí, todo. ¿Alguna vez te has planteado dejarlo? No, de momento no. Nunca, eso es bueno. ¿Lesiones has tenido importantes? Sí, tuve en 2014, en septiembre, me encontraba muy bien de forma física, tenía varias competiciones a la vista, estaba haciendo clasificatorios y un día llegué aquí al box, llegaba a entrenar halterofilia y empecé a dar mi clase a las 7 de la tarde, en ese momento era. Y una chica llegó con unos guantes, le dije que me dejase probarlos y por una mala ejecución mía de un ejercicio me subí en una barra y cuando fui a subirme arriba me caí para atrás y me fracturé la espalda, una vértebra. Eso ha sido mi peor lesión. Es dura, ¿no? Es un deporte muy lesivo. Es un deporte muy lesivo. No es un deporte muy lesivo. Creo que las lesiones vienen si no hay buenos profesores, buenos coaches que te puedan corregir y que te orienten un poco a la hora de coger pesos. Está claro que hay gente que, da igual lo que le digas, que va a seguir cogiendo el peso que quiera y no te va a escuchar. Pero normalmente intentamos que la gente, porque tiene un poco de fama de ser muy lesivo, pero realmente no lo es. Yo ya te digo que por suerte mi única lesión fue esa, fue por coger mal el agarre, algo que en cuanto veo a alguien que está cogido con el dedo así, sí, se lo cambio totalmente. Y bueno, las demás lesiones pueden ser como en cualquier otro deporte, son contracturas del día a día, del entrenamiento. Aquí no ha habido nadie que se haya ido con una lesión y no haya vuelto porque se haya lesionado. No es un deporte muy lesivo. ¿Crees que la motivación en este deporte es igual en hombres que en mujeres? Sí, creo que sí. De hecho, cada vez hay más chicas y más mujeres que cada vez están más motivadas. Creo que al ser un deporte que al final no diferencia entre mujer y hombre, porque la única diferencia que puede haber es la de los pesos a la hora de realizar un WOD, pero los ejercicios son los mismos, la intensidad es la que cada uno le ponga, entonces al final puede ser la misma. Y no creo que haya machismo ni diferencia entre hombre y mujer. Igual que en otros deportes, como... En otros deportes quizás sí lo hay. Dentro de la gama de ejercicios, ¿cuál es el que más te gusta? Los gimnásticos me gusta mucho hacer más ups en anillas, pero es verdad que la parte de levantamiento de peso, por ejemplo el snatch, me parece un ejercicio muy bonito si lo haces bien y con una buena técnica. ¿Y cuál se te da mejor? Que a veces no es el mismo. Muy bien, estos dos son los que más me gustan y son los que Más mejor se me dan. ¿Y cuál se te da peor? ¿Cuál se me da peor? Los burpees no se me dan muy bien. No me gustan, pero es que además no se me dan muy bien. Son agobiantes. Por tanto es el peor también, por lo que deduzco. Creo que sí. Pues nada, ya está, Elia, muchas Ese y el remo también. El remo tampoco me gusta y también se me da mal. Remo y burpees y en la otra parte, los gimnásticos, más el up y snatch. Pues nada, gracias, Elia. Gracias a vos. Este tipo de tendencias fitness, de intensidades elevadas con grandes exigencias físicas que implican un grado de conocimiento alto de técnica, provocan controversia en el ámbito de la salud. Hay profesionales que están a favor y otros en contra de este tipo de prácticas. Cada vez el entrenamiento de alta intensidad está más presente en la población general y poco a poco se va introduciendo en el ámbito de la salud. A día de hoy no existe evidencia científica que confirme que practicar CrossFit sea más lesivo que otros deportes. En una investigación publicada en el Journal of Strength and Conditioning Research, National Strength and Conditioning Association, en 2013, no se registró ningún caso de rabdomiólisis y las tasas de lesiones obtenidas en CrossFit fueron semejantes a las observadas en la halterofilia, pero menores que en el deporte de contacto como el rugby. En un estudio posterior realizado en 2014 por la Universidad de Rochester con una muestra de 386 participantes que practicaban CrossFit, el índice de lesiones obtenido fue de aproximadamente un 20%. Los hombres fueron más propensos a sufrir lesiones que las mujeres, y la participación de los entrenadores durante el entrenamiento estuvo relacionada de manera significativa con la reducción de lesiones. El hombro y la espalda baja fueron las zonas con mayor incidencia de lesión.
En cuanto al daño muscular que provoca este tipo de entrenamiento respecto a otros más tradicionales, fue publicado un artículo en el The Journal of Human Kinetics en 2015. La respuesta de varios biomarcadores de estrés oxidativo en sangre observados en el entrenamiento de CrossFit se presentaron de una manera estadísticamente idénticas a un esfuerzo de alta intensidad en tapir, por lo que se produce una respuesta de estrés fisiológico similar en ambas modalidades. En este estudio manifiestan el interés por la futura investigación de marcadores de daño muscular. Hemos podido contar con la presencia de Adrián Castaño para reconocer su opinión acerca de la práctica de este deporte y lo que ello implica en relación a la salud. Bueno, buenos días. Estamos aquí con Adrián Castaño, que es fisioterapeuta de un centro privado de Silla, Fisioactive, y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Tienes muchos clientes que practiquen CrossFit? Sí, nos dedicamos a fisioterapia deportiva y tenemos clientes que hacen CrossFit entre otros deportes. ¿Consideras que el CrossFit es más lesivo que otros deportes? En el CrossFit se trabaja movimiento repetido, entonces pienso que un deportista que haga CrossFit tiene que tener una serie de condiciones tanto de fuerza como de elasticidad y buenas para hacer la actividad, o eso o ser muy progresivos en el avance de ese deporte. ¿Existen lesiones comunes en este deporte? Sí, las más frecuentes por orden de importancia nombraría tendinopatías en hombro y rodilla por carga excesiva, poco descanso, etc. Y problemas lumbares, problemas de espalda baja por hacer un mal patrón, un mal gesto. ¿Crees que el rango de trabajo que se utiliza en el CrossFit desencadena lesiones? Bueno, lo que hemos hablado, es ejercicio repetido y lo que hay que controlar bien es cómo se hace la progresión de la carga. ¿Qué beneficios crees que tiene esta práctica? Como todos los deportes, como la mayoría de los deportes, tiene muchos beneficios. Tiene beneficios en cuanto a potencia, ganancia de potencia, de fuerza, de elasticidad, de flexibilidad articular, agilidad, coordinación, velocidad. Resistencia a nivel cardiovascular, que en el CrossFit es muy importante. ¿Qué consejos le darías a un deportista que practica este deporte para evitar las lesiones? Pues lo que hemos hablado, que haga muy bien el gesto, y eso va a depender también del que te está instruyendo a hacer la actividad, que debería ser un preparador físico. Y es muy importante la progresión gradual de la carga. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales en eso. ¿Crees que es un deporte que puede aportar salud a los que lo practican? Sí, por lo que hemos comentado antes de los beneficios que puede tener la actividad. ¿Dirías que es un deporte para todos los públicos? Diría que no. ¿Por qué? Diría que hay que tener una serie de condiciones para practicar ese deporte. Por ejemplo, cuando se hace el levantamiento del peso muerto, pues una persona que tenga mucho acortamiento de isquiotibiales o adapta ese gesto a sus condiciones, o por ejemplo va a estar provocando más tensión en la columna lumbar baja, por ejemplo. Y luego gente que padezca de patologías como lumbalgias repetidas, posiblemente ese no sea el mayor ejercicio. Y luego si hablamos de la edad, pues es posible que haya gente que no pueda realizar ese tipo de... Es que, por ejemplo, hicimos una entrevista y nos dijo que ella podría adaptarlo incluso a niños, tanto a niños como a personas mayores. Es el tema. Si nos ponemos a ver vídeos o analizar gente que hace CrossFit a nivel profesional, dices, bueno, esto no es para todo el público. Pero si al final se hace un circuito de fuerza como es el CrossFit, donde se marcan unas cargas, unos objetivos y se adaptan a cada persona, pues no habría problema. ¿Y crees que el CrossFit a nivel profesional puede ocasionar lesiones irreversibles? Pienso que todo deporte a nivel profesional, a nivel de élite, puede ocasionar lesiones irreversibles y creo que la causa principal es que hay marcado un calendario con unos objetivos
el deportista va a querer llegar a hacer una X competición y si se lesiona, hay lesiones que se tiene que respetar unos procesos de recuperación de un tejido en concreto, por ejemplo. Entonces, si eso no se respeta, pues puede desembocar en una lesión de larga evolución, una lesión crónica. De la actividad, por ejemplo, que tenga una tendinopatía importante, donde haya mucha degeneración del tendón, que no le permita soportar un tipo de carga ya muy alta, que tiene que trabajar con cargas más bajas, lo cual no va a cumplir objetivos y no va a poder seguir con su actividad. O problemas lumbares como el que hemos hablado, de espalda baja, que puede desembocar en un síndrome discógeno que pueda ser apto para cirugía y que evidentemente luego es posible que pueda seguir, pero a lo mejor es posible que no tolere una cierta cantidad de carga tan grande, ¿no?, a nivel profesional. Pues, ¿crees que el rango de movimiento que se trabaja en algunos ejercicios del CrossFit no es adecuado? A ver, por ejemplo, cuando estamos trabajando hacer sentadillas, si hacemos una flexión de rodillas excesiva, más de 90 grados, sí. Bueno, tendríamos que analizar la persona que está haciendo eso en cuanto a condiciones estructurales que tiene, sobre todo en ese caso de flexibilidad para poder bajar. Y luego si pensamos en articulaciones, por ejemplo la rodilla, a partir de X grados, la presión del par de fuerzas que ejerce cuádriceps y tendón rotuliano sobre la rótula en el choque sobre el fémur, pues es mucho mayor cuando haces una sentadilla a final de rango, ¿no? Entonces un poco habría que analizar eso, tipo de público y... Todavía hay mucho que investigar acerca de esta disciplina y de lo que implica practicarla. Hay equipos de investigación profundizando sobre esta práctica, y quizás en unos años sepamos de manera más fidedigna lo que conlleva. Hoy por hoy se trata de un deporte que atrae a mucha gente y en principio con una buena praxis no debe causar problemas de salud.